Si la ven, todos estamos igual. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, empezamos el capítulo con lesiones pulmonares. Digo, algunas cosas habíamos dicho que no nos vamos a detener así a detallar varias cosas, ¿no? Pero bueno, vemos aquí en la imagen, en la primera imagen que está aquí a la izquierda, donde nos habla principalmente de las atelectasias, los tipos de atelectasias. Entonces, pues aquí vale la pena recordar, pues obviamente estos tipos, ¿no? Vemos ahí la primera, que es la atelectasia por absorción, y esta pues está caracterizada principalmente por alguna obstrucción de cualquier tipo, lo que se les ocurra, desde tapón de moco, desde algún cuerpo extraño, también puede ser, alguna masa, ¿sí? Entonces, esta poco a poco va, a la obstrucción va causando que no haya ese adecuado intercambio gaseoso en esa porción que está obstruyendo, y esto va a llevar el colapso a violar esa región, ¿sí? Entonces, ese es a lo que se refiere ese tipo de atelectasia por absorción. La otra es por compresión, ¿sí? Esta por compresión, pues está caracterizada por acumulaciones de cualquier cosa como líquido, sangre o aire incluso dentro de la cavidad pleural. Y ejemplos de este tipo, pues tenemos el neumotórax, el derrame pleural, ¿sí? Y estos dos tipos de atelectasia dentro de lo que cabe son muy agudas y son dentro de lo que cabe son reversibles, si es que el daño no es mayor, ¿verdad? Y más que nada porque son agudas. En cambio, el otro tipo, el que viene aquí abajo, la atelectasia por contracción, pues esta no es reversible en la fase aguda. De hecho, en la fase aguda suele ser más de tipo crónico, y está caracterizada por un proceso de cicatrización, ¿sí? Un cambio ahí en el parénquima pulmonar, ¿sí? Causando una fibrosis que va con el paso del tiempo pues, disminuyendo el volumen y la capacidad para expandirse, la capacidad de elasticidad del pulmón. Entonces, bueno, ahí están los tres tipos de atelectasia o colapso pulmonar, ¿sí? Ahí nos pasamos a las lesiones pulmonares agudas. Si no me oyen, sí me avisan, ¿eh? Las lesiones pulmonares agudas, bueno, tenemos ahí tres tipos, ¿verdad? Una disnea, la disnea tiene que ser aguda, ¿sí? Porque si hablamos de una disnea progresiva, que va en aumento, ¿verdad? Ante grandes esfuerzos medianos y después pequeños esfuerzos, bueno, no estamos hablando de una lesión pulmonar aguda, ¿verdad? Ahí a lo mejor hay otra cosa asociada, algo más crónico. Pero entonces aquí es la disnea aguda, ¿sí? Una hipoxemia muy característica y unos infiltrados bilaterales que se van a apreciar en la radiografía de tórax. Entonces, estas tres características nos hablan de un daño pulmonar agudo, ¿sí? Los daños pulmonares agudos tienden a progresar en un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Y este síndrome de dificultad respiratoria aguda, bueno, cuando estábamos viendo, repasábamos ahí o lo asociábamos pues con por ejemplo, ahorita COVID, ¿verdad? Que está muy predominante en la consulta. Y bueno, este síndrome de dificultad respiratoria aguda está bien caracterizado pues por un daño en los alveolos. Esto ahí las letritas del daño. Lógicamente pues hay un daño alveolar difuso. Entonces también este daño y este síndrome de dificultad respiratoria pues van a llevar a que el pulmón, al tener este daño, tenga un desequilibrio entre esos mediadores de inflamación. En el COVID, pues bueno, característicamente lo hemos escuchado, pues esta tormenta de citocinas, ¿sí? Y entonces viene ahí una tablita de los trastornos clínicos asociados a esta lesión pulmonar aguda. Vienen ahí las causas más frecuentes, como neumonía, principalmente más común, ¿sí? Y ahorita, pues el COVID,
Septicemia, aspiración. Bueno, la septicemia es el daño directo, ¿no? Digo indirecto. Y las causas que no son tan frecuentes, pero que también pueden provocar este daño pulmonar agudo, pues traumatismos, en primer lugar, embolias, ahogamientos, que viene ahí un poquito relacionado con la aspiración, pero pues no es tan común, inhalaciones, bueno, ahí vienen las otras cosas también indirectas. Ok, pasamos a la siguiente. En esta imagen, bueno, esta imagen, ¿sí seguía esa? Sí, ¿verdad? Estoy hablando del mismo, sí, la misma lesión pulmonar aguda, ¿sí? Esta imagen la puse porque pues es importante ver todos los cambios más importantes que ocurren, ¿sí? Desde la migración de neutrófilos, ese secuestro se le llama de neutrófilos, secuestro de neutrófilos por la estimulación de algún agente, pues es lo que va con el desarrollo de esto, va a causar la proliferación de esos mediadores de inflamación, ¿sí? Y ahí vemos desde las interleucinas, el factor activador de plaquetas, los leucotrienos, ¿sí? Y bueno, también otra de las características que van a estar aquí, pues es la alteración del epitelio bronquial, la pérdida incluso del epitelio bronquial. A diferencia del niño, por ejemplo, en el adulto se presentan varios cambios. Si el niño, el síndrome de dificultad respiratoria agudo, está más mediado, bueno, el recién nacido, no tanto en el niño, en el recién nacido, por, por la falta del factor surfactante. En el adulto, pues, hay otras causas involucradas, ¿verdad? Hay otros cambios, como lo que les comento. Y también la formación de membrana hialina, que ahí vemos en la parte de bajito, iluminada y en azul. Entonces, estas son las características principales, los cambios principales que vamos a ver, ¿sí? El secuestro de los neutrófilos, la proliferación de mediadores de la inflamación, alteración del epitelio bronquial y formación de la membrana. Y esa formación de la membrana es lo que vamos a ver en la radiografía de tórax, ¿sí? Muy bien, pasamos a la siguiente. Y bueno, en la tablita, ¿verdad? La tablita que ya habían presentado sus compañeros, ¿sí? De los principales trastornos obstructivos. Y vemos aquí, pues esta tablita pues está muy, muy buena para simplificarlos. Digo, las definiciones, pues ustedes ya las conocen, ¿verdad? Pero aquí vale la pena ver las alteraciones histológicas, anatomopatológicas que se describen ahí. Y vemos, por ejemplo, que en la bronquitis crónica, entre sus síntomas, ¿sí? No nada más es la tos con expectoración, sino que para que quede la bronquitis tal como crónica, debe tener la característica que esta tos debe ser persistente, ¿sí? Más de 3 meses consecutivos, con presente en mínimo 2 años igual, consecutivos, ¿sí? De hecho, bueno, los años no necesariamente tienen que ser consecutivos, pero los 3 meses sí. 3 meses consecutivos en mínimo 2 años. ¿Sí? Actualmente sí suelen ser 2 años seguidos. Entonces ya con eso, con ese síntoma, ese signo clínico que es la tos productiva, ya podemos estar pensando en una bronquitis crónica, ¿sí? Entonces, bueno, vemos también ahí las cositas hay que llegar a poner a un lado, ¿verdad? El asma, sí, el asma, pues, ahí en el asma saben que está muy asociado a un proceso de hiperreactividad bronquial. Esta hiperactividad pues, va a ser por cualquier detonante, ¿sí? Un alergeno, una sustancia, incluso el humo, el tabaco, el ácaro, cualquier cosa, ¿no? O cambios climáticos también puede ser. Entonces,
cualquiera de estas cosas que estimulen va a provocar una hiperactividad bronquial, ¿sí? Los síntomas clásicos, pues ya saben, la sibilancia, tos, disnea. A veces no está tan presente la sibilancia, ¿sí? A veces suele ser primero la tos y un poco la disnea y al último la sibilancia. La sibilancia, pues, y la disnea van a estar dependiendo de este cierre de la luz bronquial, ¿sí? Vemos que aquí entre las causas inmunitarias, ¿sí? En teoría se dice como no definidas, también en teoría se asocia mucho a la actividad de los linfocitos cooperadores tipo 2, ¿sí? TH2, son los que están más fuertemente asociados. Y aquí también otra característica importante pues va a ser la proliferación de inmunoglobulina E, ¿sí? Vemos aquí en el enfisema, por ejemplo, pues aquí pues la disnea, esta disnea tiene características crónicas, ¿sí? No agudas, como por ejemplo en el asma es agudo, en el enfisema no, es crónico de manera con un incremento gradual o progresivo, ¿sí? Entonces, aquí hay otra característica, que es una inflamación bronquiolar y una fibrosis submucosa. Esta fibrosis submucosa lo que nos va a ir provocando también ese aumento en el moco y los síntomas, ¿verdad? Como la disnea. Vemos que esto aquí, pues, la causa principal, pues, es el humo de tabaco. Entonces, bueno, no nada más de la telita y unos detallitos más para que quede un poquito más asociado. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos aquí en estas dos imágenes que, bueno, primero nos vamos a la izquierda, ¿sí? Donde veíamos estas tres entidades que son las más frecuentes, ¿sí? de enfermedades obstructivas. Y vemos ahí el asma, el enfisema, el bronquitis, cómo comparten algunos síntomas, ¿verdad? Pero tienen algunas características que ya pues, estábamos hablando, en la hiperactividad bronquial. Y bueno, esa imagen, bueno, ya comentamos varias de esas cosas en la diapositiva anterior. Y en la otra, en la de la derecha, pues aquí es importante poner la atención más que nada a lo que es el proceso, ¿no? De cómo se va a desarrollar el enfisema, ¿sí? Está fuertemente asociado al consumo del humo del tabaco, ¿sí? Exposición a biomasa y algunos otros estimulantes, pero más el tabaco. Pero hay gente que les da enfisema y pues, nunca fumaron, quizá nunca estuvieron tan expuestos a humos o a biomasa. Entonces, también pues hay esta fuerte asociación genética, ¿sí? Algunos polimorfismos, deficiencia de alfa-1 entre otros, pero esas son las principales. Entonces, cualquiera de estas dos causas, dijimos que la principal es el tabaquismo, ¿sí? Nos van a ocasionar estas tres alteraciones principales, ¿sí? Una proliferación de células inflamatorias, ¿sí? Con degradación de la matriz extracelular, daño en la estructura de los epitelios, ¿sí? Y también apoptosis de las células mesenquimatosas. Estas juntas, ¿sí? Pues nos van a condicionar ahí el estado de destrucción o de remodelamiento del parénquima alveolar. Y esta destrucción o pérdida del parénquima nos va a llevar a alteraciones microscópicas como pérdida de elasticidad. Entonces, esta pérdida de elasticidad se da en los tabiques alveolares, ¿sí? Y esto nos va a llevar a algunos síntomas, ¿sí? Como, bueno, antes de los síntomas, sí, el aumento de las glándulas secretoras de moco, cambios en algunas células, metaplasia, esas células caliciformes, y por último a la fibrosis, ¿sí? Y esta fibrosis va a impedir que va a abonar
mejor dicho, que, que vaya perdiendo esa elasticidad, esa capacidad de expansión del pulmón. Ok, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, entonces en esta imagen, pues bueno, aquí estábamos viendo, bueno, ya vimos ahí en la parte de arriba, ¿verdad? En la parte A, que es eh, pues el epitelio y todas las demás estructuras normales. ¿Sí? Esto hablando de asma, ¿verdad? Volviendo otra vez con el asma, lo puse porque pues es importante aquí ver los cambios, igual así como vimos los cambios que ocurren en el enfisema, o ver los cambios que ocurren en el asma. ¿Sí? Vemos ahí la parte C, cualquier alergeno, ¿sí? O estímulo incluso, porque pues puede ser a veces no el alergeno, sino llamémosle aire frío tal vez, o algo, ¿verdad? Va a ocasionar ahí esa hiperactividad del bronquio, ¿sí? Y entonces ahí vemos los linfocitos de cooperadores tipo 2, ¿sí? Estos van a tener ahí la particularidad que van a provocar, van a favorecer la producción de inmunoglobulina E junto con el crecimiento de más eosinófilos, y esto pues, va a aumentar ahí más este proceso, ¿sí? Entonces vemos ahí por último este reclutamiento de eosinófilos, y esto va a llevar a la activación de la liberación de gránulos y más mediadores de la inflamación, ¿sí? Bueno, vemos también ahí otra de las características, si comparamos la A y la B, ¿verdad? También va a haber ahí una sobreproducción de moco, ¿sí? Esa sobreproducción de moco, pues, se debe principalmente a la hipertrofia, al aumento de las células caliciformes, ¿sí? También el epitelio que está ahí en la membrana basal. Entonces, otras características, otras diferencias, pues la proliferación ahí de macrófagos, trófilos, eosinófilos, ¿sí? Y vemos ahí el aumento en cuanto al grosor del músculo liso. Ese aumento de grosor del músculo liso, pues también va a ser muy determinante, ¿verdad? Porque nos va a ir junto con el demás engrosamiento que mencionábamos, va a ir disminuyendo la luz bronquial. Y pues, algunos tratamientos están enfocados en, en este músculo liso que a veces queda hipertrofiado de manera subcrónica. Entonces, algunos tratamientos están enfocados en eso. Bueno, vamos también ya por último, pues algunas otras afecciones, ¿verdad? Pues algunas afecciones en el nervio vago aferente que va a provocar el reflejo de lactosa, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que lo puede provocar, no es exclusiva. Y bueno, seguimos viendo ahí la intensa actividad de los linfocitos T cooperadores tipo 2, de los eosinófilos, el reclutamiento de los eosinófilos, ¿sí? Que es muy característico aquí en el asma. Bien, le damos clic a la siguiente, por favor. Ok. Y bueno, esto ahí los vuelvo a hacer énfasis, ¿verdad? En los puntos, cuáles son las características del remodelado, a qué se refiere con el remodelado de la vía respiratoria. Pues son esas 5 características principales. Uno, pues es el engrosamiento de la pared de la vía respiratoria. 2, la fibrosis de la membrana basal. 3, aumento de la vascularización de la submucosa. 4, aumento del tamaño de las glándulas submucosas y plaquea de las células califormes. 5, la hipertrofia. Sí, la hipertrofia del músculo bronquial. Y es lo que comentaba, que pues es base en algunos tratamientos, ¿verdad? De termoplastia bronquial. Bueno, entonces esas son las 5 características del remodelado de la vía respiratoria. ¿Sí? Cuando hablamos de remodelado, nos referimos a esas
a esos cambios. Ok, vamos a pasar a la que sigue. Muy bien, y vemos aquí en esta desorganizada, ¿verdad? Los tipos de neumopatías, ¿verdad? Pues ahí nada más son, digo, bien mencionadas, las de tipo fibrosante, granulomatosa, eosinófila, ¿sí? Pues es para hacerles énfasis en él. Y por otro lado, vemos pues lo que se sabe un poco, ¿verdad? De la fibrosis pulmonar idiopática. El nombre lo dice, idiopática. No está todavía bien definido, ¿verdad? Pero, pues, a final de cuentas, pues esto son ciclos repetitivos, ¿sí? De una activación y lesión epitelial. Esta activación y lesión epitelial van a provocar una mediana reparación epitelial, ¿sí? O reparación epitelial anómala o deficiente en diversos focos de lesión, que van a ser los focos de fibrosis, ¿sí? Junto con esto va a haber una inflamación, ¿sí? Y esta mala reparación del epitelio con la inflamación van a determinar una proliferación, ¿sí? Escandalosa, por así decirlo, ¿sí? De los fibroblastos y los miofibroblastos, o que de los fibroblastos se conviertan rápidamente a miofibroblastos, ¿sí? Y entonces, pues ya esto va a poner ahí el terreno para que haya un depósito de colágeno y matriz extracelular abundante, abundante y sostenido, ¿sí? Eso es lo que va a determinar, a llevarnos, al final de cuentas, a una fibrosis pulmonar, ¿sí? Tenemos por el otro lado algunos otros factores que nos mencionan, ¿verdad? Que puedan estar ahí involucrados algunas cuestiones familiares, reducción de la telomerasa, con acortamiento de los telómeros, ¿sí? La senescencia y apoptosis. Y también por el otro lado, que es el TGF beta 1, pues, que es el mediador a la baja de la caveolina y en los fibroblastos, pues esta va a poner ahí su granito de arena para que no pueda este, regularse de manera adecuada y ya pone ahí el depósito de colágeno y matriz extracelular. Ok, y vemos abajo algunas otras neumopatías, ¿sí? Ocasionadas por sustancias como polvos, ¿verdad? Sale ahí completa, me parece. Pero bueno, de estas, pues es importante repasarlas, ya les había comentado de esta tablita también, ¿sí? Y que pues las partículas que se consideran un poco peligrosas, pues son aquellas que midan de 1 a 5 micrómetros, ¿sí? Debido a que estas pues, tienen la característica que puedan alojarse en las bifurcaciones de las vías respiratorias distales, ¿sí? Entonces, pues le ponemos atención pues a las tres tipos de agentes, los más comunes, ¿sí? El polvo de carbón, el silice, que va a condicionar una silicosis, y el amaniato, ¿sí? El amaniato que nos puede condicionar una testosis, derrames pleurales, fibrosis difusa, ¿sí? Mesotelioma maligno, ¿sí? Carcinoma de pulmón y de laringe, ¿sí? Y pues está muy asociado no solamente en población que se dedique a la minería, sino también que se dedican a instalación y retirada de material aislante. Entonces, sí puede ser dentro de lo común. Muy bien, vamos a la que sigue, por favor. Bueno, y en esta, pues, mencionamos aquí la embolia pulmonar. ¿Sí? La embolia pulmonar, pues esta, ya saben que
casi todos estos ébolos grandes, ¿sí? Habitualmente suelen tener origen en venas profundas de la pierna. Y esto puede estar ahí asociado a algún problema de insuficiencia venosa o algún problema, algún traumatismo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos factores de riesgo principales, ¿sí? El reposo prolongado, en cama, ¿sí? Que lo veíamos también en otros tipos de embolia. Las cirugías en extremidades inferiores, los traumatismos, las fracturas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ¿sí? El uso de anticonceptivos orales, la metástasis, algunos cánceres y enfermedades genéticas que generen un estado de hipermovilidad, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de ellos no dan síntomas y son fulminantes, ¿sí? Y los que llegan a dar un poco de síntomas pues puedan provocar un estado de pulmonar agudo, ¿sí? Shock. Bueno, la lesión característica de este tipo de embolia pulmonar pues, es los émbolos en silla de montar, ¿no? Que ya habíamos visto estas imágenes cuando daban la clase. Y en la de abajo, bueno, se ve ahí un infarto de tipo hemorrágico, ¿sí? Ahí lo describen como tipo uniforme por la porción en la que está, ¿verdad? Casi llega, sí se va así. Bueno, entonces una vez que hay una embolia pulmonar, si es por algún motivo, pues la libró el paciente, el riesgo de que esto vuelva a pasar es muy, muy elevado. Entonces aquí el paciente necesita de seguimiento y atenderse todas las causas y ponerle mucha atención a los factores de riesgo, ¿sí? Muy bien. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, en la que sigue pues, hablamos de hipertensión pulmonar, solamente se menciona, ¿verdad? No nos adelantamos a esto, y, pues, no vale la pena volver a mencionarlo, pero aquí les hago énfasis, ¿verdad?, en las causas asociadas, ¿sí? Como el EPOC, la neuropatía intersticial, las embolias de repetición, embolias pulmonares, como comentábamos hace ratito, gente que ha tenido en algún momento antecedentes de embolia pulmonar, pues también tiene aparte ya asociado un riesgo de desarrollar infección pulmonar y alguna cardiopatía previa, la que ustedes usan, incluso cardiopatías de la infancia, desde misterioso, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Alguna cardiopatía previa, bueno, también es un factor de riesgo para la hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces vamos abajo ya el otro tema, los síndromes de hemorragia alveolar difusa. Tenemos que estas son enfermedades primarias del mecanismo inmunitario, ¿sí? Y característicamente la triada en estos casos de hemorragia alveolar difusa es hemoptisis, anemia y infiltrados pulmonares difusos, ¿sí? Teniendo estas tres características, esa triada, pues, sospechamos de algún tipo de hemorragia alveolar difusa, como por ejemplo, ¿cuáles? Síndrome de Wood-Pasteur, hemosiderosis o granulomatosis de Weber. Ok, pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, pues en esta aquí tenemos la imagen característica, ¿verdad? De algún, nos recuerda un poquito a fisio, quizá. Vemos de un lado, pues lo normal, por así decirlo, ¿verdad? Las defensas inmunitarias innatas. Y por otro lado, bueno, no es lo normal, o sea, es las defensas inmunitarias adaptativas. Pero esta nada más dice para recordar un poquito estos dos mecanismos. Entonces, en las dos, ¿verdad? Vemos ahí cómo se hace referencia a las vías respiratorias altas y bajas, ¿sí? La diferencia, pues, va a ser y quita un poco ese reclutamiento o ese secuestro
de algunas células o mediadores de inflamación, característicamente en la innata por nucleares y la adaptativa por linfocitos T, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿qué otro detalle importante aquí? Pues, se acaso la producción de algunas inmunoglobulinas, ¿sí? Como la inmunoglobulina A, ¿sí? Entonces, vemos ahí, en primer lugar, pues, cómo hay, si alguno de estos microorganismos llega a ser reconocido, si alguno de estos antígenos, ahí se genera el proceso de antígeno anticuerpo, pues esto en condiciones normales, lo que es el moco y los cilios, el epitelio cilíndrico ciliado, se encargarían de desecharlo, ¿verdad? Entonces aquí, si recuerdan un poquito de física, pues este epitelio cilíndrico ciliado se ve muy afectado cuando hay exposición a biomasa o a humo o a tabaco. Entonces, por eso las personas fumadoras, ¿verdad?, son susceptibles de desarrollar algún proceso infeccioso simple quizá, o incluso no nada más de desarrollarlo, sino de poder combatirlo, ¿sí? Cuando a alguien le toma cuestión de 2, 3 días componerse de alguna, no 2, 3 días, una semana quizás, alguna bronquitis o sí, cuestión de unos días de cuestión respiratoria alta, como una faringitis, a una persona que fuma o que está expuesta a este tipo de cosas como la biomasa, pues le toma más tiempo, ¿verdad? El epitelio cilíndrico ciliado pues ya no cumple su función, ¿sí? Queda un poco abatido, empieza la acumulación de moco, el moco ya no fluye como debe de fluir y se genera ahí un atrapamiento. Esto va a condicionar ahí el proceso infeccioso se desarrolla un poco más, ¿sí? Entonces vemos también ahí la interacción en la innata, que es la de la izquierda, la interacción principalmente por los macrófagos, ¿sí?, entre los polimorfonucleares, principalmente el macrófago. Y bueno, no sé qué cosa de ahí os puedo comentar, pero creo que es todo. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, yo no veo que donde dice complicaciones, pero del lado izquierdo, ya. ¿Sí la ven todos o sí? Nada más que salga que está un ladito. Entonces primero nos pasamos, ya es que no me acuerdo ni veía bien la tabla. Vemos ahí de las neumonías, ¿sí? Las neumonías infecciosas. No nada más aplica estos agentes para las neumonías, sino también para las infecciones respiratorias altas. Entonces, esto, pues ustedes ya lo han visto en otras materias y lo van a seguir viendo, ¿sí? Entonces aquí pues lo vamos a tocar ahí un tanto, llamémosle, superficial, ¿verdad? Y pues les puse ahí algunas cosas asociadas característicamente. Vemos que la neumonía que la comunidad, el principal agente causal, el principal, es el estreptococo neumonía, ¿sí? Va a causar o puede causar tipos de lesiones lobular o de tipo de bronconeumonía, ¿sí? Y bueno, vemos que ahí el Haemophilus influenzae, pues suele ser más característico en los niños, en los ancianos, no tanto en los adultos, a menos que tengan ahí un poco de inmunocompromiso, pero suele ser más niños y ancianos. La Moraxella catarrhalis también suele ser un poco más en los niños y está muy asociada en ellos, ¿verdad?, a las otitis medias. Entonces, como les comentaba, pues esto no nada más es de las neumonías, porque también el estreptococo pneumoniae es uno de los principales causales de
de infección de vías respiratorias altas, ¿sí? Como faringoamigdalitis, junto con el estafilococcus aureus. Entonces, en el caso de la legionela, vemos que está más asociado a incidentes que involucren aspiración de agua, ¿sí? Como algún, no sé, río, verca o cosas de este. Y las pseudomonas pues, están más relacionados con infecciones nosocomiales, ¿sí? Entonces, que abajo también se mencionan algunas neumonías nosocomiales, pero ahí hace un poco más énfasis en las gram negativas y en las que son un poco ya, llamémosle más fuertes o no más fuertes, sino un poco no tan comunes vistas en la vía respiratoria, como la E. coli, la Klebsiella, serrata, y se vuelve otra vez a mencionar ahí la pseudomonas, ¿sí? Entonces, tenemos ahí igual neumonías atípicas, bien adquiridas en la comunidad, pero ¿por qué atípicas? Pues no son comunes, arriba son las más comunes, ¿sí? Haciendo énfasis en el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, ¿verdad? Pero hay otros agentes que también pueden ocasionar una mortalidad comunidad, pero de manera atípica, como el micoplasma, ¿sí? Principalmente clamidia y algunos virus. Entonces ahorita quizá algunos virus como de influenza, para influenza, pues son considerados típicos del COVID, pues de un principio podría haberse considerado atípico, ¿verdad? Pero a como va la cosa, pues va a ser uno de los causales comunes, ya denominados comunes. Y bueno, vamos también ahí abajo, ¿verdad? Que se habla de las neumonías por aspiración, ¿sí? Y vienen ahí los agentes principales, ¿sí? Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Pseudomonas. Muy bien. Y de neumonía crónica, pues aquí ha sido un poquito más, aparte de la nocardia y actinomyces, pues la de tipo granulomatoso como el Mycobacteria tuberculosis, ¿sí? Principalmente. De ahí les sigue el histoplasma capsular. Pero bueno, tiene en la tuberculosis muy característica su gaseosa. Vamos a entrar a ver, a revisar todos los detalles de la tuberculosis, los principales datos, ¿no? Como quiera lo que he comentado en sus presentaciones. Vamos a sí, en cuanto a los inmunodeprimidos, estas neumonías en pacientes inmunocomprometidos, los agentes que aquí aparecen también son muy asociados a neumonías crónicas, y aunque ahí no se listen, son bastante asociados. El único que creo que se vuelve a repetir ahí, bueno, viene Mycobacterium, pero no especifica tuberculosis. Pero sí, también el Mycobacterium tuberculosis lo podríamos pasar incluso a los agentes causales comunes, neumonías en pacientes inmunocomprometidos. Vemos ahí el Pneumocystis carini, el citomegalovirus. El citomegalovirus suele ocasionar, como les digo, comúnmente neumonías crónicas, ¿sí? Claro, en pacientes inmunocomprometidos, pues es un poco más oportunista, al igual que la cándida. Ok. Arriba se mencionan algunas complicaciones, pero complicaciones de manera general, y estas enfocadas principalmente a las bacterias, ¿sí? Hablando ya de las neumonías adquiridas en la comunidad, las comunes, no las atípicas, pues entre las principales complicaciones está la destrucción y necrosis tisulares, ¿sí? Esto nos condiciona el terreno favorable para que se generen abscesos, ¿sí? Y el absceso en algún momento pues ocasionar una empía, ¿sí? Entonces, también la diseminación de las bacterias, ¿sí? Por alguna de las vías, y que lleguen a ocasionar meningitis. Entonces, meningitis
es una complicación, septicemia, artritis, endocarditis infecciosa, como ya habíamos visto en el caso del Streptococcus pneumoniae o del Staphylococcus aureus. Bueno, pues, es muy común que causen endocarditis infecciosa, ¿sí? Especialmente veíamos ahí cuando estábamos viendo cardio, fiebre reumática, ¿sí? Entonces, claro que también aquí estos agentes para la endocarditis infecciosa también está muy asociado el uso de algunos drogas intravenosas o material contaminado de este tipo. Ok, le podemos dar a la siguiente. Creo que fueron dos. Antes de esa, no. Bueno, pues esta imagen aquí se las puse, ¿verdad? Para reforzar ahí hablando ahí de la tuberculosis, ¿sí? Los cambios y las diferencias que va a haber aquí en la tuberculosis pulmonar primaria, ¿sí? Dependiendo su fase, ¿sí? En la primera fase, pues, vemos ahí la interacción del macrófago alveolar, ¿sí? Y bueno, pues esta en algún momento, o sea, puede ser controlada o puede diseminarse. Y si esta pues continúa en algún momento, o sea, si no genera el desarrollo de un cuadro de enfermedad, pues esto solamente deja sensibilizado, ¿sí? Y entonces es cuando, por ejemplo, pues a lo mejor el paciente está asintomático, pero realizar alguna prueba como PPD, ¿sí? Puede mostrar ahí salir positivo por la sensibilidad que hay, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a la siguiente. Y en esta, pues también en la tuberculosis, es más que nada enfocada a las lesiones y a los tipos de lesiones que puedan ocasionar. Entonces, ahí el complejo primario es una de dos, ¿sí? O genera una lesión latente, o ahí mismo pues puede desarrollar ahí lesiones de tipo calcificación, e incluso infiltrarse a ganglios, ¿sí? O progresar. La progresión pues ya termina diseminándose a más áreas del pulmón, a lóbulos o a todo un pulmón incluso, ¿sí? Y esta pues tiene el riesgo de diseminarse de vía hematógena y ocasionar ahí una tuberculosis biliar. Pero cuando persiste de una manera latente, ¿sí? Es decir, en esta manera latente pues ya no se van a dar los síntomas, pero va a estar ahí presente, ¿sí? En algún momento puede reactivarse o incluso de estar en su afección primaria progresiva, puede el paciente volver a infectarse o generar ahí algún agregado, ¿no? Y esto ya nos llevaría a una tuberculosis secundaria, ¿sí? En la tuberculosis secundaria sigue la misma lesión calcificante, ¿sí? Pero eso es más característico que ya hay cavitaciones y que hay datos de cicatrices. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una radiografía de tórax y nosotros estamos viendo cicatrices, ¿sí? Una de dos, o sea, bueno, si no estamos viendo cavitaciones y vemos pura cicatriz, ni algún otro tipo de lesión calcificante, la pura cicatriz, bueno, sabemos que ese paciente tuvo tuberculosis. Pero si estamos viendo cicatrices, más lesiones calcificantes, más cavitaciones, o alguna de estas dos con las cicatrices, pues estamos hablando ya de una tuberculosis secundaria, ¿sí? Igual aquí la tuberculosis secundaria, pues puede progresar y puede diseminarse vía hematógena y causar ahí igual una tuberculosis biliar, ¿sí? Y abajo viene ahí la secuencia de tiempo, ¿sí?
que uno ocurre en semanas y el otro, o la secundaria progresiva, en años, ¿sí? Años para que se desarrolle. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Chango, ya me tengo que ir, pero bueno, a ver, la pasamos a tumores pulmonares. Pues bueno, esta sí, de rapidito, pues los tumores pulmonares, el 95% son primarios, de los tumores primarios son carcinomas, y el otro 5% pues es ahí mixto, ¿verdad? Ahí ya lo habían comentado. Pueden ser, como por ejemplo, neoplasias carcinoides, malignos esquimatosos o incluso linfomas. Que también, ahorita hablando de la tuberculosis o de las otras infecciones, de las neumonías infecciosas, no todo lo infiltrante es precisamente, puede ser precisamente algo infeccioso. Algunas infiltraciones pueden deberse algunos linfomas. Entonces, aquí sí es aquí el cuidado, ¿verdad? De la revisión adecuada, y de corroborar otros signos, ¿verdad? Porque pues, puede haber ahí infiltración de algunos ganglios y no estemos ante algo infeccioso, sino algún tipo de linfoma. Bueno, entonces vemos también que el tumor benigno más frecuente, como ya lo habían mencionado también, pues es la marcoma, ¿sí? Vemos aquí en este otro cuadrito, pues, algunos de los principales tumores pulmonares epiteliales malignos. Pero aquí es importante, digo, entre todos estos, ponerle ahí atención a los últimos cuatro, por así decirlo, no los últimos cuatro, sino a estos cuatro, ¿verdad? Que es el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes, ¿sí? Que comúnmente, pues estos, abajo, bueno, no me aparece el texto, pero bueno, la imagen igual está en el libro. En conjunto pues, suelen ser en su gran mayoría los carcinomas de células no pequeñas, ¿sí? Entonces, por ahí si preguntamos, pues cuáles de todos estos corresponde o no corresponde a los carcinomas de pulmón de células muy pequeñas. Estos tres, característicamente, pues son los que componen esto, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Muy bien. Y también pues ahí sirve la tablita para repasar los otros. Ok. Y vemos ahí en la otra imagen, ¿verdad? La tabla ya más grande, la comparación, las diferencias de los carcinomas de células pequeñas con el de no pequeñas. Ya por ahí también ya lo había mencionado, ¿verdad? Pero bueno, si se los pongo de vuelta, pues es porque pues de ahí podemos rescatar algunas cosas, ¿verdad? Principalmente las características histológicas de uno y del otro, ¿sí? Y bueno, pues básicamente eso, ¿sí? Otra característica ahí que podemos, que no viene ahí, así viene respuesta a la quimio y a la terapia, pues como ahí lo dice, ¿verdad? El de células pequeñas suele responder muy bien a la quimioterapia, porque pues se dice que habitualmente para cuando se detecta, pues ya tiene algún tipo de metástasis o irritación, ¿sí? A diferencia de las células no pequeñas, pues eh, suele tener más una resolución quirúrgica, ¿sí? También el de células pequeñas, pues está muy fuertemente asociado al tabaquismo, y cuando está en una etapa clínica con los síntomas, característicamente suelen ser más de tipo de algún síndrome paraneoplásico, ¿sí? Y bueno, pues ya dijimos que los de células pequeñas no suelen ser resecables porque para
Cuando se detecta, ya tiene alguna infiltración o algún tipo de metástasis, a diferencia de células no pequeñas. Ok, pasamos a la que sigue. Y bueno, vemos aquí por último, pues bueno, las lesiones pleurales, digo, no nos centramos tanto a estas. La definición, pues ya saben que es la presencia de líquido en el espacio pleural, ¿sí? Pues básicamente es eso. ¿Qué tipo de líquido? Bueno, puede ser algún sudado o exudado, ¿sí? Entonces, cuando suele haber este líquido, pues eh, clínicamente pues, se denomina hidrotóxico, ¿sí? Entre las causas más comunes, pues está muy asociado la insuficiencia cardíaca. Entonces vemos también algunas otras lesiones de este tipo, pues el derrame pleural, la pleuritis, ¿sí? Neumotórax, hemotórax, kilotórax. Esto más que nada las definiciones de cada uno de ellos, ¿no? Ya sea igual aire atrapado en el espacio pleural, sangre o contenido linfático, que es el kilotórax, ¿sí? Entonces, pues, básicamente es eso. Y de otro lado, abajito, bueno, está ahí, no acabo. Otro tipo de lesión pleural es el mesotelioma maligno, ¿sí? No suele ser un cáncer común, pero, pues bueno, es uno de los tipos de cánceres que se originan ahí en la pleura, ¿sí? Y no nada más de la pleura, sino también en, el alrededor del corazón, en el pericardio, ¿sí? Entonces, bueno, y pues como lo veíamos en una de las tablitas de arriba, en algunas sustancias o polvos o afecciones por este tipo de cosas inhaladas, pues está muy asociado este mesotelioma a la exposición al amianto, ¿sí? Entonces, lo veíamos ahí en las tablitas de arriba. Y entonces abajo vemos lesiones de vías respiratorias altas, que también lo vimos ahí en la cuestión de las infecciosas, ¿sí? Infecciones agudas, pues puede ser ahí faringitis, amigdalitis, sinusitis, otitis. Igualmente suelen ser los mismos agentes, principalmente el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae, ¿sí? La Moraxella catarrhalis y el Estafilococo aureus principales. Y bueno, las definiciones de cada una de estas infecciones de vías respiratorias altas, ya digo, no nos centramos a esto, pero es importante que las diferencie. Se menciona ahí también el carcinoma nasofaringeo y por su fuerte asociación con el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Menciona algunos tumores faringeos, entre estos pues, los definimos como benignos y malignos, ¿sí? Benignos, así decirlo, pues es el nódulo de las cuerdas bucales, pólipos. Este suele estar más asociado a cuestiones de traumatismo, por ejemplo, en cantantes amadeus o alguna lesión de ese tipo de las cuerdas bucales, ¿sí? El papilomavirus, que está muy asociado al virus del papiloma humano, ¿sí? Pues prácticas sexuales, ahorita tiene esa tendencia a la, entonces pues ahí hay que tener cuidado con eso. Y entre los malignos, pues el principal, pues el carcinoma de laringe, ¿sí? El carcinoma de laringe, pues es un poco raro también, pero es muy agresivo, ¿sí? Representa ahí por ahí del 2% de los casos, ¿sí? De cáncer de vías respiratorias, pero suele ser muy apartoso, ¿sí? Bueno, entonces, pues prácticamente creo que eso es todo, ¿verdad? No sé si falta alguna otra. Ok, bueno, me tengo